¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Impulso Humano. Sigue tu impulso, ese es nuestro llamado. Y en esta ocasión hablaremos de la tercera edad, o los adultos mayores, o la edad de oro, o la senectud, o los viejitos. ¿Cómo prefieren ustedes llamarle? Bueno, ¿y cuál es la manera correcta de hacerlo? Voy a platicar en esta ocasión con el doctor Josafat Gutiérrez Ruiz, que es médico geriatra y a quien me da muchísimo gusto saludarle desde las instalaciones, por cierto, de Star Médica, que nos ha abierto sus puertas, y el doctor su consultorio. Muchas gracias, doctor. Yes, buenas tardes. Buenas tardes. Le invito a que se presente y les diga a nuestros amigos quién es el doctor Josafat Gutiérrez Ruiz. Bueno, yo soy doctor Josafat Gutiérrez, soy médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Soy médico de geriatría, sí, también por la misma universidad, y yo hice mi especialidad en el Centro Médico La Raza. Y actualmente soy médico geriatra aquí en el Star Médica. Soy el coordinador también de geriatría del Corporativo Hospital Satélite y el coordinador de la clínica de segundo nivel, primer nivel, allá en Centro Médico Esmeralda, también del Corporativo Hospital Satélite, ¿sí? Y bueno, pues a nivel personal, pues yo soy una persona que pues tengo más pasatiempo, por ejemplo, con la acuafilia, ¿sí? Tengo varias peceras, empecé desde pequeño, bueno, desde los peces chiquitos hasta ya los más grandotes, ¿no? Y aquí tengo una y me gusta verlos. Eso es lo que yo hago. ¿Tiene pirañas? No, pirañas no, son más calmaditos, ¿no? Le gustan los más amigables. Más entonces. amigables, sí, no, las pirañas no. Doctor, Diga. ¿cuándo la geriatría es una especialidad de la que empezamos a oír hablar no hace muchos años? ¿Cuándo comenzamos con esta especialidad? Por lo menos en nuestro país o en el mundo, no lo sé. Pero lo cierto es que en la época de nuestros abuelos o de nuestros padres incluso, probablemente no existía. Pues ya tiene más tiempo, ¿no? Ok. O sea, en Inglaterra ya tiene más o menos unos 100 años, o sea, Ok. que se habla pues del adulto mayor, no tan formal como ahorita, pero sí ya tiene un tiempo, ¿no? Ok. En México, a partir de los 70s, se empezaron a formar los primeros geriatras, no fueron aquí en México. Los primeros, los grandes maestros, el doctor Miguel, la doctora Rosalía, la doctora Rosalía, fueron a Francia, se capacitaron y después vinieron a México. Ellos son como los padres fundadores, ¿no? En México. Y a partir de ahí se generaron dos escuelas. Una que a la fecha pues las dos siguen siendo pues de alto renombre, ¿no? Una en el Instituto Nacional de la Nutrición y la otra pues en el Hospital del Iste, Adolfo López Mateos. Okay. Y a partir de ahí empezaron a formar a los geriatras pues que actualmente tenemos. En un primer momento era una rama de la medicina interna, bueno, sigue siendo una rama, pero antes se tenía que hacer medicina interna completa y después geriatría como una subespecialización, pero hace unos años, hace como unos 10 años, empezó a abrirse por las necesidades del adulto mayor de la población, a hacer lo que llamamos de rama directa, es decir, que en el examen de residencias empezaron a formarse los geriatras sin necesidad de pasar por medicina interna. Eso es un decir, porque usualmente todos los planes curriculares tienen 1, 2, 3 años de medicina interna y ya después a geriatría, pero ya salen directamente como geriatría. ¿La geriatría es el símil de la pediatría en dos etapas distintas de la vida? Más o menos. ¿Sí? O sea, sí es así, porque vemos al adulto mayor. Okay. ¿Sí? O sea, vemos los pediatras a los chiquitos los y los geriatras a los grandotes. Sí, tiene sentido, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Digo, son muy diferentes los pediatras, ¿no? A los geriatras, ¿no? Porque en un pediátrico, sobre todo en ciertos momentos, cuando uno es niño, muy niño, recién nacido, pues el niño no tiene manera de decidir, no tiene manera de hablar, no tiene manera de decir si lo hago o no lo hago, ¿no? Cuando uno es más grande ya puede discernir, pero al final de cuentas queda toda la responsabilidad de los papás. Sí, claro. Pero en la geriatría no, o sea, es lo primero que tenemos que entender, que geriatría no, los adultos mayores no son niños grandes, y no van a ser nunca niños grandes, son adultos. Y los adultos tienen sus sentimientos, sus pensamientos, su razonamiento, su forma de ser. Entonces esa es como la diferencia. No podemos tratar a un paciente geriátrico como un paciente pediátrico, ¿no? Qué bueno. Sí, esa es una diferencia. Entonces por eso le digo sí, porque al final de cuentas es una especialización que va dirigida a ver las problemáticas del adulto mayor.
¿sale? Pero no porque los niños pues no tienen capacidad como en primer momento, pues en las No, primeras en la etapas toma de de la vida, decisiones, claro. ¿sale? De tomar decisiones. El envejecimiento en la población es un fenómeno que se ha dado en los últimos años. Significa que hoy las personas vivimos más tiempo que antes y que por tanto la proporción de personas de 60 años y más en el mundo es cada vez mayor. La OMS calcula que en el 2030 una de cada 6 personas tendrá 60 años o más. Y para 2050 esa población se habrá duplicado. Y en el mundo habrá 2.100 millones de adultos mayores. Y no solo eso, se prevé que entre 2020 y 2050 la población de más de 80 años se triplicará. Este cambio poblacional comenzó en los países de ingresos más altos como Japón, pero actualmente los cambios más relevantes en la materia se observan en los países de ingresos más bajos y medianos. Esto significa que en el 2050 2/3 partes de la población de más de 60 años en el mundo vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Un gran reto. Usted tiene una especialidad o varias especialidades por lo que estoy viendo, pero una de sus inclinaciones es hacia la psicología del adulto mayor. He tomado cursos, pues, Ah, capacitaciones de psicología, pues, del adulto mayor, ¿sale? ok. Son como diplomados y cursos, pues, para ayudarle también al adulto mayor, no solamente en la esfera física, en la esfera biológica, sino también en la esfera psicoafectiva. ¿Se ligan? Tiene que estar ligado. O sea, es como si yo le dijera que su ropa, su vestido, no debe combinar con sus zapatos. Ah, Tiene que estar el vestido y los zapatos, porque de qué sirve tenerlo todo si estamos deprimidos, ansiosos, inquietos, o al revés. A veces podemos tener toda la actitud, pero tener muchas enfermedades y eso eventualmente nos va a limitar. Tienen que estar ligados. al principio, cuando saludé a nuestros amigos, yo decía, ¿cómo le decimos a estas personas? ¿Cuál es la manera correcta? Porque a partir desde adulto mayor, pasando por tercera edad, o la edad de oro, o la senectud, o los viejitos. Pues lo mejor es decir adulto mayor, Ok. pero en realidad el término sería viejo, pero se toma de manera despectiva, ¿no? Sí, O sea, el o uso que decir, le damos, exacto, la entonces connotación. si yo le digo, oye, está vieja, así como no importa la edad que tenga, pues uno se siente feo, ¿no? Agresiva. Ajá. Pero aún así eso sería como el término. Pero ahorita pues el término más correcto sería como adulto mayor. Ok. Sin embargo, pues cada quien tiene la manera como de referirse a los adultos mayores, siempre y cuando no sea una manera despectiva. Mientras sea así todo y con cariño, creo que las cosas pueden ir bien. En México, en la actualidad, 6 de cada 10 personas mayores de 60 años son mujeres. La esperanza de vida es de 75 años, 78 para las mujeres y 73 para los hombres. Y aunque es evidente el envejecimiento de la población tanto en México como en el mundo, hay que distinguir este concepto del de vejez. El proceso que inicia con el nacimiento y termina con la muerte es conocido como el envejecimiento y está determinado por aspectos biológicos, psicológicos y sociales, de modo que todas las personas, sin importar la edad, estamos en un proceso de envejecimiento, mientras que la vejez es la etapa de la vida que comienza a los 60 años y es considerada la última etapa de la vida. Y bueno, y que le guste a la persona, supongo. ¿A qué edad entramos a ser adultos mayores? Porque con eso de que ahora dicen que los 60 son los nuevos 40, ya ni sé, doctor. Es una pregunta difícil de responder porque cada cierto tiempo se debe estar actualizando. A la fecha son a partir de los 65, ¿no? Aquí para México. Pero usted lo acaba de decir bien, o sea, el proceso de envejecimiento es un proceso continuo, o sea, desde que nacemos. O sea, nacemos y el niño de 1 año de nacido no es lo mismo que el niño de 2. Claro. Y el niño de 2 no es lo mismo que uno de 15, pero sigue siendo pediátrico, ¿no? Y el niño de 15 que ya se cree adulto no va a ser lo mismo de un adulto de 30, 40 años. Y a la fecha ahorita están cambiando todos esos paradigmas y roles, porque hace unos 20 años una persona de 30 años ya se consideraba mayor, ¿no? Una mujer a los 30 años decía, no, ya no puede ser mamá, y en la realidad es que sí, ya están cambiando, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el envejecimiento. Cada vez el envejecimiento se retrasa, lo tratamos de retrasar, y eso en realidad puede ser bueno, puede ser malo, pero hay gente... Antes, a los gente de 60 años, pues ya se relegaba, o sea, a un segundo nivel. Ahora siguen estando vigentes. Pues el expresidente, pues también es un adulto mayor y dirigió un país, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos es un adulto mayor y dirige un país.
Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Gente que no importa la edad, pues sigue estando funcional, activo, que a fin de cuentas de eso se trata la vida, de estar activos, de ser independientes, de tomar las propias decisiones, de ser felices. Pero tenemos que poner un número, forzosamente. Claro. Y este número es a los 65. De acuerdo. En En el caso algunos años. mexicano. Sí. Y tiene que ver, me imagino, que directamente relacionado con la esperanza Con de la vida. esperanza de vida. Uh-huh. Entre más tengamos esperanza de vida, también se va a ir alargando. Y esos son temas sociales que son muy espinosos y que son difíciles como de abordar a nivel social y a nivel político y a nivel laboral, pero eventualmente se tienen que tratar. O sea, me refiero a la jubilación. Claro. O sea, nosotros tenemos una edad para jubilación, pero eventualmente esa edad se puede hacer mayor o se puede hacer menor, dependiendo dependiendo de la cantidad de vida que se viva en promedio los mexicanos. Uh-huh. Porque a nivel económico, el adulto mayor que ya no recibe pues un sueldo, que ya no trabaja y que al revés está viviendo de una pensión, pues genera costos, ¿no? Sí, Entonces, claro. a nivel social, eso no es lo mejor, porque estamos teniendo costos pasivos, ¿sale? Y los jóvenes que están trabajando no pueden llevar, o sea, ese dinero no se lo pueden dar a los adultos mayores. Sí. Entonces, ese equilibrio es complicado y es un tema muy difícil. Y a la fecha, pues, se toca el tema en México, pero poquito. Eventualmente se va a tocar, ¿eh?